Continuamos con la instalación del A3 Boradín y los aspectos a tener en cuenta. Son muy similares a la instalación del A3 Drive. Es una instalación muy parecida. Los requisitos para su funcionamiento, así como la instalación y configuración, lo vamos a ver ahora sobre un A3 Responde. Y las buenas prácticas, pues igualmente ahora os explicaré qué se recomienda para el correcto funcionamiento del A3 Boradín. ¿Vale? Que simplemente es un complemento que lo puedes descargar desde la aplicación, desde cualquier pantalla donde pueda haber un listado. Pues abajo, como veis, nos aparecerá un aviso en el que podemos descargar el complemento y esto automáticamente se instala como un complemento más del Word. Entonces, sobre todo aquí es tener actualizado el Office para que funcione correctamente. Y ahora en A3 Responde pues vemos los requisitos, la instalación y la configuración que recomendamos se haga para este complemento. Como os comentaba, desde el propio A3 Responde pues tenemos la consulta de la instalación del complemento del A3 Boradín. El primer requisito es que debe instalarse en local, ¿vale? Muy importante este primer punto. Y como os decía, pues es para el tipo de generación de listados, contratos, hoja de salario, modificar campos en el propio contrato, por ejemplo, que queramos añadir y personalizar así el contrato del trabajador en cuestión. Como os comentaba en el guión, desde cualquier pantalla de listado pues tendremos el aviso que lo podemos descargar y simplemente pues se pulsa en el link y el asistente de instalación es muy parecido al de la A3 Drive que vimos anteriormente. Como recomendación, podemos instalarlo en una ruta corta del tipo C, A3, A3 Boradín. Es lo que os decía del A3 Drive. Por defecto se instala en el perfil del usuario. Entonces, como una buena práctica, por si el usuario nos encontramos en el mismo caso del A3 Drive, que no tenga permisos suficientes, que ese usuario tenga algún problema con su carpeta de usuario, en fin, para todo este tipo de problemas, sobre todo de permisos, pues lo que se recomienda es que se instale en una ruta corta, directamente en local, en la carpeta 3, incluso en la misma donde tenéis, si es un servidor donde está 3 equipos, si es en algún terminal, pues en la que considere el cliente oportuno. Como os digo, pues aquí os ponemos el ejemplo de A3 Boradín, que sería una ruta perfectamente válida. Le daríamos a siguiente, se instalaría el módulo, como veis, y cuando abrimos el Word por primera vez nos cargará el complemento. ¿Vale? Veréis aquí una leyenda del Word en el que empieza a cargar una serie de complementos y uno de ellos pues tiene que ser el A3 Boradín. Igualmente, si nos lo pide, no hay que instalarlo, pero en algunos usuarios o en algunos Office sí que te saldrá igualmente una ventana como la que veis aquí para poder llegar a instalarlo. Simplemente le daréis a instalar y se instalaría pues como un complemento más del Word. Requisito fundamental para que funcione, para que veamos la pestaña del A3 Boradín, es que tiene que estar instalado el Visual Studio Tools Runtime, ¿vale? De la versión de Office que tenga instalado en el cliente. En este caso el ejemplo está sobre un Office 2010 y como veis aquí pues en los programas y características o en desinstalar un programa podríamos ver si realmente está instalado el complemento, el Visual Studio, necesario para que el A3 Boradín funcione correctamente, sobre todo para el tema de que nos salga la pestaña WKE. En algunos clientes nos hemos dado cuenta que si este complemento no estaba instalado, la pestaña de WKE no aparecía. ¿Vale? Pues simplemente instalando esta herramienta del propio Office, la pestaña de WKE se vuelve, bueno, la vemos en el Word. Como veis, no tiene mayor complicación esta instalación. Aquí depende mucho de la versión de Office que tenga el cliente, sobre todo que el Office esté actualizado, porque simplemente es un complemento que carga el Word, que la aplicación lo único que hace es descargarlo e instalarlo, ¿vale? Luego ya es el propio Word quien gestiona este complemento. Incluso desde la personalización de la cinta de opciones podemos sacarlo fuera, podemos ocultarlo, pero como os digo, ya eso es propiamente configuración del Word. Sobre todo lo más importante, que tengáis en cuenta que el Office que tenga el cliente esté actualizado con las últimas actualizaciones publicadas por Microsoft desde el Windows Update.